estamos acá en el Espantapárrafos Libros, una librería de Teusaquillo. Es un proyecto que tiene 4 años y que felizmente promueve la literatura en la ciudad. Bueno, el proyecto nació por el encuentro de 3 personas adictas al libro. Eso es una adicción. Que éramos en ese momento Olga Bula, Rocío Gutiérrez y yo. Y el nombre se suscitó porque realmente, personalmente, y lo compartí con ellas, pienso que la poesía, que es el fundamento de todas las artes, donde no hay una poética, difícilmente hay arte, lo que hace es precisamente al contrario de lo que puede permitirse la narrativa o la ensayística, espantar párrafos. Es decir, buscar el ascetismo del lenguaje, la economía del lenguaje. Todo escritor que logra espantar párrafos, aún en la prosa, llega a ser eminentemente poético. Si pensamos, por ejemplo, en Juan Rulfo, que Juan Rulfo era un espantaparrafista que nos sucedió. Inicialmente el deseo era tener una librería en la que primara la poesía, pero bueno, por la magnitud, por las condiciones del libro en Bogotá, etcétera, etcétera, decidimos que no, que íbamos a tener una variedad de libros en el marco de las ciencias humanas, narrativa colombiana, pero siempre hemos procurado tener una muy buena colección de libros de poesía. Trabajamos muy de la mano con los libreros de Bogotá, con algunos editores, y dentro de esos libros de poesía tenemos una colección muy especial que es la que ha realizado Jaime Londoño con su editorial Domingo Atrasado. Bueno, realmente compartimos las 3 personas que hicimos o fundamos esta librería la idea de que la poesía es un epicentro para todas las artes, que donde no hay poesía difícilmente hay arte. Y no se trata de un sectarismo, ni se trata tampoco de ser, digamos, prepotentes y pensar que lo que no tiene que ver con la lírica no es arte, sino que realmente todas las artes se alimentan de una poética, desde la plástica, la música, o la literatura misma. Entonces, con ese fundamento buscamos precisamente un tipo de libros que aún desde el marco de la sociología o de la historia tuviera también ese entronque, ¿no? Con una visión, digamos, de un orden estético que debe tener todas las obras, más allá de que tenga un sentido ético, por supuesto. Bueno, está Juan Manuel Roca, que es el socio fundador de esta librería. Con él llegan personas como Celedonio Orjuela, Jaime Londoño, escritores que vienen a visitar a Juan Manuel de otras partes del país, del mundo, interesados en la escritura, en la poesía, la gente que es, como decía Juan hace un instante, está interesada por los libros que contienen, digamos, un carácter poético, estético. Entonces, digamos que se ha vuelto un referente interesante para la gente a la que le gusta leer y escribir. Muchas veces hay una gran cantidad de gente que escribe poesía, escribe lo que cree que es poesía, con todo su derecho, pero no necesariamente eso tiene un rango estético que valga la pena llamar poesía. Eso ha pasado en todos los países y en muchas épocas. Yo creo que ahora es más el fenómeno, digamos, del espejismo alrededor de ese tipo de poesía. Pero lo importante sigue estando vivo. Y es que si uno se pone a pensar, difícilmente uno se acuerda cuáles son los narradores que produjo la generación del centenario. Posteriormente la generación de los nuevos, difícilmente uno se acuerda de los narradores o ensayistas y se acuerda de los poetas y disruptivos de ese momento. Uno piensa lo mismo con la generación de Piedra y Cielo, con la generación de Mito, hasta llegar a la generación, a las generaciones que actualmente escriben poesía. Con lo cual quiero decir que si el número no debe ser esperado como la cantidad
de libros publicados, el número de alta poesía, pues siempre será menos del que aparece. Hay un espejismo alrededor de eso, y eso ocurre con todos los géneros. Y en el caso particular de la poesía ocurre con mucha frecuencia. Pero este es un país que ha dado una historia de la poesía muy importante, y que si uno toma desde la madre Josefa del Castillo, que a veces se nos olvida que la primera gran poesía de aquí no solamente la hizo una mujer que generalmente es vista de soslayo en la creación, sino además una mujer monja, que hayan producido una poesía tan alta, pues es muy significativo, y que a partir de ahí sean nombres muy casi que incuestionables los que han producido ese mapa espiritual de la poesía colombiana, ¿no? José Asunción Silva a nuestros días. Y yo creo que hay, por una parte, un interés en la poesía, no tengo duda. Por otra parte, muchas ediciones de poesía, que no exactamente lo numérico quiere decir excelencia. Y eso también es interesante verlo como fenómeno, más allá de un rango estético que se pueda llamar con ese nombre tan grande que es poesía. Bueno, esto ha sido un trabajo discutido, conversado, que toma su tiempo, en el que Juan Manuel, pues con todo su conocimiento y experiencia alrededor de los autores y de las obras, junto a Jaime Londoño, que es el editor de Domingo Atrasado, pues hemos ya sacado algunos títulos para la librería, en el que convergen autores colombianos o autores extranjeros o colombianos que viven por fuera, y en el que tratamos de o bien celebrar un momento poético o homenajear alguna forma o tratar de mostrar, digamos, estilos diferentes, y en eso pues no es sencillo poner a circular un libro. Puede ser de muy alta calidad, pero no es sencillo porque hay que buscar los espacios de difusión, de distribución. Pero bueno, para nosotros ha sido un ejercicio feliz, que ha tenido resonancias, y que en ese trabajo estamos, ¿no, Juan? Estamos aquí tratando de impulsar, digamos, a esos autores, refrescando también ciertos autores que conocemos, gente joven, que con la experiencia de otros escritores pues pueda ser reconocida y leída. Bueno, este libro, y lo voy a tomar un poquito para mostrarlo, Las huellas ocultas, es un género que realmente, cuando yo tengo conocimiento, no había libros con de esa naturaleza, de autoentrevistas, que es muy difícil, precisamente la autoentrevista, más complicado que la entrevista, porque corre muchos riesgos. El riesgo, por ejemplo, del autoelogio, de la autosacralización, que si no fuera porque hubiera una cuota ironista, de humor, podría ser un libro bastante difícil de convocar a tantos autores. Que hay muchos autores colombianos, muchos autores también de fuera del país, que se reúnen para pensar en sí mismos y entrevistarse de una manera a veces graciosa, a veces descarnada, y no pocas veces también como con un gran respeto por lo que intentan realizar, más allá de lo que hayan podido realizar. Entonces este libro de autoentrevistas nos ha producido mucha satisfacción en el ámbito continental, porque, como digo, hay autores que son colombianos, autores que son de fuera del país, de España, de Chile, de México, y eso le da una connotación realmente novedosa a un libro de autoentrevistas, que también permite, repito, como una mirada un tanto ironista sobre el oficio de la escritura. Pero voy a leer dos parrafitos. Uno, un ensayo que se llama Escribir para no matar, que es un diálogo conmigo mismo de su título, que es de Nelson Romero Guzmán.
Nelson Romero Guzmán, el escritor colombiano del Tolima, una obra amplia y decantada y muy bella. Por ejemplo, él se pregunta a sí mismo, ¿qué cosas buenas ha hecho? Y él mismo se responde, escribir para no matar, para no ser ambicioso, corrupto, injusto. Escribir, leer, contemplar una obra de arte requiere de mucho tiempo, de un tiempo realmente vivo. Lo demás se compra y se vende. La poesía, creo, sí se compra y se vende, como dice el Paso Doble de Real. El Sur es Real es un libro que nace para homenajear el surrealismo. Sobre, digamos, en la idea de los 100 años, del cumpleaños de los 100 años del manifiesto surrealista del año pasado, Juan tuvo la idea inicialmente de hacerle un homenaje a ese manifiesto surrealista. Se convocaron varios escritores, colombianos algunos, otros de fuera, y cada uno hizo su contribución en la lógica de qué nos quedaría o cómo entender hoy, cómo leer hoy el surrealismo, cosa que pues ya creo que el arte pasa por ahí todo el tiempo. Entonces voy a leer un fragmento del texto que nos compartió Mónica Triana, que se denominó Charlas sobre el surrealismo, la paz escondida entre la ambigüedad. Cuando el psiquiatra neurólogo Cyrulnik le contaba ya de adulto a las personas lo que había visto y vivido cuando niño en la guerra y la forma como había escapado de sus agresores, las personas a menudo reían. Era tan absurdo que era risible. Es decir, que las personas, a pesar de que entendían perfectamente la coherencia del relato, no encontraban un referente psíquico en su mente de lo que allí se narraba. Lo que escuchaban era algo nuevo, extraño, surreal. Pero a la vez sabían que era posible, y ese contraste entre algo posible e imposible, entre lo mecánico y lo complejo de los actores del relato, entre el trauma y la salvación del mismo, producía una emoción de risa. Bueno, esa es la apertura del libro. Un lector que busque libros extraños, ediciones difíciles de conseguir, y lo que nosotros denominamos acá los infaltables. Nuestros infaltables son escritores como Héctor Rojas Erazo, escritores como Fernando Pessoa, escritoras como Margaret Atwood, antologías de poesía, y por supuesto pues nunca uno de nuestros infaltables presenciales y literarios es Juan Manuel Rocha. Yo diría que los cuentapárrafos, más que un comercio de ideas, es más un comercio de ideas que un comercio de libros. Por ser un comercio de ideas, es decir, intercambio de ideas, tiene un carácter y quisiera que tuviera todas las ideas en el ámbito total de nuestra ciudad. Que fuera más el tráfico de ideas, el tráfico de libros. Porque son ideas suscitadas precisamente por los libros y no con un fin pura, neta, sanamente comercial. Bueno, pueden encontrarnos aquí en la calle 45, 25 a 66, y nos encuentran en Instagram y en Facebook como Edu Cuentapárrafos Libros.